Azteca, de Gary Jennings. Parte 6. Continuación. Cualquiera puede, dijo la hermana mayor, haciendo un gesto vago hacia el oeste. La única costa con rocas en estas partes es allá. Pero el lugar exacto del colorante debe de ser un secreto bien guardado. Nadie más lo ha encontrado desde que vuestro padre fue a buscarlo. Una de vosotras podría recordar, mientras vamos hacia allá, algunas otras alusiones que haya dejado caer. Es posible, dijo la más joven, pero, tenemos que encargarnos de la hostería. Por mucho tiempo, mientras me estuvisteis atendiendo, os turnasteis como hosteleras. Seguro que alguna de vosotras podría tomarse unas vacaciones. Ellas se miraron con incertidumbre y yo persistí. Estaréis persiguiendo el sueño de vuestro padre. Él no fue un tonto. Allí hay una fortuna en colorante púrpura. Alcancé una maceta cerca de allí y corté de la planta 2 pajitas, una corta y una larga, y las sostuve en mi puño de tal manera que sobresalieran al mismo nivel. Escoged. La que tome la pajita corta se gana unas vacaciones y una fortuna que los 3 podemos compartir. Las muchachas vacilaron, solo un momento, luego estiraron sus manos y escogieron. De eso hace más o menos 40 años, mis señores, y hasta este día no puedo decirles quién de los 3 ganó o perdió al escoger. Lo único que puedo decirles es que Ciania tomó la más corta. Y así, como un eje pequeño y trivial da vueltas, nuestras vidas dieron vuelta en ese instante. Mientras las muchachas cocinaban y secaban comida de pinoli, y molían y mezclaban chocolatl para nuestras provisiones, fui al mercado de Tecuantepec para comprar otras cosas que necesitaríamos en el viaje. En la tienda del armero sopesé y balancé varias armas. Finalmente seleccioné una macuahuitl y una lanza corta que se acomodaba mejor a mi brazo. El armero dijo: ¿Se está preparando el joven señor para enfrentarse a algún peligro? Respondí: voy a la tierra de los Chontaltín. ¿Ha oído hablar de ellos? ¡Vaya! Sí. Esa gente horrible que vive en la costa. Chontaltín es por supuesto la palabra en náhuatl. Nosotros los llamamos los Sioux, pero quiere decir lo mismo, los desconocidos. Actualmente todos son Guave, una de las tribus de los Guave más bestiales y escuálidas. Quizás sepa que los Guave no tienen realmente tierra propia. Nosotros los toleramos viviendo en pequeños grupos, aquí y allá, en tierras que no nos son aptas. Yo dije: arriba en las montañas de Tzempula, una vez pasé la noche en una de sus aldeas. No eran gente muy sociable. Bueno, si durmió entre ellos y despertó vivo, conoció a una de las tribus Guave más benigna. No encontrará a los Sioux de la costa tan hospitalarios. Hoy, ellos le darán una bienvenida calurosa, quizá demasiado calurosa. A ellos les gusta asar y comerse a los visitantes, para cambiar un poco su monótona dieta de pescado. Yo estuve de acuerdo con él en que ellos eran encantadores, pero le pregunté cuál era el camino más fácil y expedito para llegar. Usted puede ir directamente de aquí hacia el suroeste, pero hay una cadena de montañas volcánicas por ese camino. Le sugiero que siga el río, que corre hacia el sur hasta el océano, luego a lo largo de las playas, o hacia nuestro puerto pesquero de Nocibe, donde podrá encontrar a un barquero que lo llevará todavía más rápido por el mar. Y eso fue lo que Ciania y yo hicimos. Si hubiera estado viajando solo, no me hubiera puesto a pensar en escoger una ruta tan fácil, pero quería ahorrarle a la muchacha la mayor cantidad posible de rigores e incomodidades. Sin embargo, después descubrí que ella era una buena compañera, dura para viajar. Nunca se quejó del mal tiempo,
o de acampar al aire libre, o si comía comida fría o ninguna, o si estaba rodeada por la selva y por animales salvajes. Pero ese fue un viaje pausado y cómodo. Fue un solo día de camino, un paseo agradable a través de las llanuras paralelas al río hasta el puerto de Nosibe. Ese nombre solo significa salinas, y el puerto consistía en unos cuantos postes con techos de hojas de palma, en donde los pescadores podían sentarse a la sombra. La playa estaba llena de redes tendidas para secarse y para remendarse. Había un gran movimiento de canoas hechas de troncos huecos, yendo y viniendo a través de las rompientes o arrastradas en la arena por los hombres. Encontré a un pescador que estuvo algo reacio en admitir que en algunas ocasiones había visitado a los Sioux al otro lado de la costa, que algunas veces había completado su pesca comprándoles algunos pescados, y que hablaba un poco de su lengua. Pero de mala gana me permiten que les hable. Y luego me previno. Un forastero que se aproxime a ellos va hacia su propia muerte. Tuve que subir mi oferta de pago hasta un precio exorbitante para que estuviera de acuerdo en llevarnos de ida y vuelta en su bote a lo largo de la costa de esa nación y servirme como intérprete allí, si es que me daban la oportunidad de decir algo. Mientras tanto, Ciania había encontrado un refugio de palma desocupado y extendido sobre la arena suave, las cobijas que habíamos traído de la hostería. Así es que aquella noche dormimos castamente retirados el uno del otro. Nos pusimos en camino al amanecer. El bote estaba cerca de la playa, exactamente en la línea en donde el agua rompía, y el botero remó en un silencio moroso mientras Ciania y yo parloteábamos alegremente, haciéndonos notar el uno al otro los maravillosos paisajes tierra adentro, que parecían enjollados. La extensión de la playa se veía como un polvo de plata, pródigamente esparcido entre la turquesa del mar y la esmeralda de las palmeras, de las que prorrumpían frecuentemente bandadas de aves color rubí y pájaros dorados. Sin embargo, conforme nos íbamos alejando hacia el oeste, la arena blanca gradualmente se fue oscureciendo hasta llegar a ser gris y luego negra. De las verdes palmeras se levantaba una hilera de volcanes. De repente, algunos de ellos echaban humo. Las erupciones violentas y los temblores de tierra, me dijo Ciania, ocurrían con mucha frecuencia en esa costa. A la mitad de la tarde, nuestro botero rompió su silencio. Ahí está la aldea Sioux a la que voy a llamar. Y con sus remos hizo girar nuestro bote hacia un montón de chozas que estaban en una playa negra. ¡No! —exclamó Ciania de repente y con excitación. Tú me dijiste, Saa, que podría recordar algunas otras cosas que mi padre dijo. Y así es. Él mencionó la montaña que camina en el agua. ¿Qué? Y ella apuntó enfrente de la proa del bote. Más allá de la aldea Sioux, las arenas se terminaban abruptamente en un formidable peñasco, como una montaña que se hubiera salido de la hilera de volcanes que estaban tierra adentro. Se levantaba como una muralla a lo largo de la playa y se extendía mar adentro. Aún a la considerable distancia en que estábamos, podía ver con mi cristal de topacio los chorros de agua emplumada que se estrellaban muy alto contra la falda del gigantesco peñasco. —¡Ve qué rocas tan grandes forman esa montaña! —dijo Ciania. —Ese es el lugar en donde se encuentra el colorante púrpura. Ahí es donde debemos ir. Yo le aclaré. Ahí es a donde yo debo ir, muchacha. No, dijo el barquero, negando con su cabeza. La aldea ya es bastante peligrosa. Tomé mi macuahuitl y la sostuve de tal manera que él la pudiera ver, y acaricié su orilla inicua de obsidiana, negra, y dije: —¿Usted
dejará a la muchacha aquí, en la playa. Dirá a los nativos que no la molesten, que regresaremos por ella al oscurecer. Luego, usted y yo iremos a la montaña que camina en el agua. Él gruñó y predijo cosas espantosas, pero movió su bote hacia la playa. Supongo que todos los hombres Sioux debían de estar pescando, porque solo unas cuantas mujeres salieron de las chozas cuando nosotros desembarcamos. Eran unas criaturas sucias, con los pechos desnudos, descalzas y vestidas con faldas harapientas. Oyeron impasibles todo lo que les dijo el barquero y miraban de fea manera a la muchacha bonita que se quedaba desamparada entre ellas, pero no hicieron ningún movimiento siniestro, mientras estuvimos al alcance de la vista. No me sentía muy feliz de dejar a Ciani allí, pero eso era preferible a llevarla a un peligro mayor. Cuando el botero y yo estuvimos otra vez fuera de la playa, hasta un hombre acostumbrado a vivir en la tierra como yo podía ver que era casi imposible aproximarse al declive de la montaña. Sus peñascos irregulares, muchos de ellos tan grandes como un palacio de Tenochtitlán, se extendía alrededor como un obstáculo insalvable. El océano rompía sobre esas rocas de riscos y torres, dejando caer toda su fuerza en columnas de agua blanca. Estas se levantaban increíblemente altas, y como si se suspendieran un momento, y luego se dejaran caer con una fuerza, con un rugido estruendoso, como si todos los rayos de Tlaloc tronaran al mismo tiempo. Y después se deslizan otra vez adentro, haciendo remolinos que engullían y succionaban tan poderosamente que incluso algunos de aquellos peñascos del tamaño de una casa se estremecían a simple vista. La agitación del mar era tan fuerte que el vaquero tuvo que utilizar toda su destreza para que pudiéramos desembarcar sin zozobrar en una playa al este de la montaña. Cuando hubimos arrastrado la canoa por la arena, fuera del alcance de las garras del mar, y cuando al fin dejamos de toser y de escupir el agua salada, sinceramente lo felicité. Si usted se puede enfrentar tan valerosamente a este mar borrascoso, no debe temer a esos viles Sioux. Mis palabras parecieron infundirle cierto valor, así es que le di mi lanza para que la llevara, y le hice una seña para que me siguiera. A grandes zancadas atravesamos la playa hacia la pared de la montaña, y encontramos un declive por el cual pudimos subir. Este nos llevó a cierta altura de la montaña, como la mitad del camino entre el nivel del mar y la cumbre, y desde esa altura podíamos ver la interrumpida playa que continuaba hacia la parte oeste. Dimos la vuelta hacia la izquierda, siguiendo la orilla, hasta que llegamos a un promontorio muy por encima de esa hilera de grandes rocas desparramadas y de la furia de las grandes olas. Estaba en el lugar del que habló el padre de Ciania, pero no parecía el sitio más adecuado para encontrar el precioso colorante púrpura o los frágiles caracoles o cosa parecida. Lo que encontré fue un grupo de 5 hombres que escalaban hacia nosotros. Obviamente eran sacerdotes Sioux, pues estaban tan sucios y con el pelo tan enredado como los sacerdotes mexica. Y para añadir algo más a su falta de elegancia, no llevaban vestiduras harapientas, sino andrajosas pieles de animal, cuyo olor llegaba hasta nosotros. Los 5 hombres nos miraban hostilmente, y cuando el que parecía ser el más importante de ellos dijo algo en la lengua guave, también sonó hostil. Dígales, y dígaselo rápido, dije al botero, que vengo a ofrecerles oro a cambio de comprarles un poco de su colorante púrpura. Antes de que él pudiera hablar, uno de los hombres gruñó. No necesito él. Yo hablo Lochi. Yo, sacerdote de Tiat Ndik, dios del mar. Y este es su santuario. Ustedes morirán por poner pies aquí.
Yo traté de convencerlos con simples palabras lochi de que no hubiera tenido que introducirme en terreno santo si hubiera podido hacer mi proposición en cualquier otro lugar o de otra manera. Pedí su indulgencia por mi presencia y que considerara mi oferta. Aunque sus 4 subordinados seguían mirándome con miradas asesinas, el sacerdote principal pareció un poco más apaciguado y sus maneras fueron más obsequiosas. O por lo menos su siguiente amenaza a mi vida no fue tan ruda. Váyase ahora, Ojo Amarillo. Quizá pueda salir con vida. Traté de sugerir que, ya que de todas maneras había profanado esos santos recintos, solo tomaría un poco más de tiempo el que pudiéramos intercambiar mi oro por su colorante. Él dijo: colorante santo para Dios del mar. Ningún precio lo puede comprar. Y volvió a repetir: váyase ahora. Quizá pueda salir con vida. Muy bien. Pero antes de que me vaya, ¿puede usted satisfacer mi curiosidad? ¿Qué tienen que ver los caracoles con el colorante púrpura? ¿Chachi? Él hizo eco de la palabra lochi de caracoles, sin comprender, y se volvió hacia el barquero para que tradujera, quien estaba perceptiblemente temblando de miedo. Ah, el Dick Diok, dijo el sacerdote, comprendiendo. Vaciló por un momento, pero se volvió y me hizo señas para que lo siguiera. El botero y los otros 4 hombres se quedaron allí en lo alto, mientras el sacerdote principal y yo descendíamos hacia el mar. Fue un largo camino. Las paredes resonaban. Los chorros de agua blanca rompían cada vez más arriba y más arriba, alrededor de nosotros, rociándonos con una espuma fría. Al fin, llegamos a una depresión abrigada por grandes peñascos, y en ella había un estanque de agua que solo chapoteaba de un lado a otro, mientras, afuera, el resto del océano se estrellaba rugiendo. Lugar santo de Tiak Dik, dijo el sacerdote, donde el Dios nos deja escuchar su voz. ¿Su voz? Dije. ¿Quiere usted decir algún ruido del océano? Su voz, insistió el hombre. Para oír, tiene que poner cabeza adentro. Sin dejar de verlo y sin soltar mi macuahuitl, me arrodillé e incliné mi cabeza de lado, hasta que uno de mis oídos descansó sobre el agua que chapoteaba. Al principio solo pude oír el latido de mi propio corazón, que pulsaba en mi oído. Era un sonido atemorizante. Luego escuché uno todavía más extraño. Empezó suavemente, pero lentamente se fue haciendo más audible. Pudo haber sido algún silbido bajo el agua, si es que alguien puede hacerlo bajo el agua. Y silbaba una melodía mucho más sutil de la que podría cualquier músico en la tierra. Aún ahora no puedo compararlo con ningún otro sonido que haya escuchado en toda mi vida. Mucho después, decidí que debió de haber sido el viento que corría a través de las grietas y hendiduras de aquellas rocas. Silbaba y simultáneamente al entrar al agua emitía un sonido diferente. Ese silbido engañador, sin duda, llegaba de algún otro lado, y el estanque solo lo revelaba como una música que no era terrenal. Pero en ese momento, y bajo esas circunstancias, estaba dispuesto a aceptar la palabra del sacerdote de que era la voz de un dios. Mientras tanto, él se estaba moviendo alrededor del estanque y observándolo desde varios puntos. Finalmente metió el brazo hasta su hombro. Buscó por un momento y luego, sacando su mano, la abrió ante mí, diciendo Dick Diok. Me atrevería a decir que tenía cierta relación con el caracol de tierra, pero el padre de Ciania se había equivocado al prometerle un collar de pulidas conchas. Aquella criatura era una babosa viscosa del largo de mi dedo.
El liso caracol no tenía ninguna concha en su espalda, y no se distinguía en nada que yo pudiera ver. El sacerdote inclinó su cabeza cerca de la babosa que tenía en su mano y la apretó fuertemente. Evidentemente, eso molestó a la criatura, porque orinó o defecó en su mano. Era una pequeña sustancia amarillo pálido. El sacerdote, con cuidado, volvió a dejar al animal en una roca dentro del agua. Luego sostuvo la palma de su mano ante mí para que observara, y yo me retiré un poco por el olor de pescado podrido que despedía aquella substancia. Sin embargo, y para mi sorpresa, empezó a cambiar de color, del amarillo al verde, del verde al azul, del azul al rojo, y luego se fue haciendo de color más profundo y más intenso hasta llegar al fin a un púrpura vibrante. Sonriendo, el hombre levantó la mano y restregó la substancia en mi manto. La mancha brillante seguía oliendo de forma horrible, pero sabía que su colorante jamás se desteñía o se borraba. Él me volvió a hacer un gesto para que lo siguiera, y nosotros ascendimos entre las rocas dando traspiés, mientras que con una combinación de señas y su lochi lacónico, el sacerdote me explicó todo lo referente al Dik Diok. Los hombres Sioux exprimen a los caracoles solamente 2 veces al año, en los días santos que son seleccionados por una complicada adivinación. Aunque hay miles de caracoles marinos adheridos a las rocas, de cada uno de ellos se extrae una cantidad diminuta de segregación. Así es que para colectarlo, los hombres tienen que nadar entre el agua de rompientes tumultuosas y sumergirse entre ellas en busca de caracoles que exprimir, poniendo sus sustancias en redecillas de hilo de algodón o en recipientes de cuero y volviendo a dejar a las criaturas ilesas. Los caracoles se tienen que mantener vivos hasta la siguiente extracción. Sin embargo, los hombres no son tan indispensables. En cada uno de esos rituales de medio año, 4 o 5 se ahogan o se estrellan contra las rocas. Pero ¿cómo es posible que usted rehúse un beneficio después de tantos trabajos y de tanto sacrificio de su gente? Pregunté arreglándomelas para hacerme comprender por el sacerdote. Él volvió a hacer señas con la cabeza y me guió todavía más lejos, hacia una gruta viscosa, y me dijo con orgullo: nuestro dios del mar, a quien escuchó, Tiat Ndik. Era una estatua en bulto hecha sin maestría, que solamente consistía en una pila de rocas redondas, un gran peñasco para el abdomen, uno más pequeño para el pecho y uno todavía más pequeño para la cabeza. Sin embargo, toda esa cosa, ese montón de inútiles rocas inanimadas, estaba coloreada de un púrpura brillante. Alrededor del Tiak Ndik habían recipientes y redecillas de algodón llenas de colorante, un tesoro de incalculable valor enterrado ahí. Cuando regresamos al punto de partida, el disco rojo encendido de Tonatiuh se estaba hundiendo a lo lejos en el océano, al oeste, y bulliendo entre nubes vaporosas. Luego, el disco desapareció, y por un momento vimos la luz de Tonatiuh brillando fuera del mar, allí, en la orilla tenue del mundo, un destello verde esmeralda, brillante, breve y nada más. El sacerdote y yo regresamos hacia donde habíamos dejado a los otros, mientras él seguía tratando de convencerme de que las ofrendas del colorante púrpura eran necesarias, ya que si no se halagaba con ellas a Tiat Ndik, los Sioux no tendrían más peces en sus redes. Yo arguí. Por todos esos sacrificios y ofrendas, su dios del mar los deja vivir en una existencia miserable, comiendo pescado. Déjeme llevar su púrpura al mercado,
y yo les traeré el suficiente oro como para que puedan comprar una ciudad. La ciudad de una nación agradable y honesta, llena hasta el borde de mejores alimentos que el pescado, y con esclavos que les sirvan. Él continuó obstinadamente. El dios nunca lo permitiría. El púrpura no se puede vender. Después de un momento, añadió: algunas veces nosotros no comemos pescado, ojo amarillo. Él sonrió y señaló a los 4 sacerdotes que estaban alrededor de un fuego. Estaban asando 2 muslos humanos acabados de cortar, utilizando mi lanza para eso. No había ninguna señal del resto del barquero. Tratando de no aparentar en mi rostro el temblor que sentía, tomé de mi maxtlatl el bultito de polvo de oro y lo tiré al suelo entre el sacerdote y yo. Ábralo con cuidado, dije, no sea que se lo lleve el viento. Mientras él se arrodillaba y empezaba a desdoblar la tela, yo continué. Si yo pudiera llenar mi canoa del púrpura, regresaría con el bote casi lleno de oro. Pero le ofrezco esta cantidad de oro solo por la cantidad de recipientes que yo pueda cargar con mis brazos. Para entonces ya había abierto la tela. El montón de polvo brillaba a la luz del ocaso. Los otros 4 sacerdotes se acercaron a echar una mirada sobre su figura encogida. Él dejó parte del polvo correr entre sus dedos. Luego, sosteniendo la tela con sus 2 manos, la sopesó con suavidad para juzgar su peso. Sin mirarme, me dijo: «Usted da todo este oro por el púrpura. ¿Cuánto da por la muchacha?» «¿Qué muchacha?», pregunté. Y el corazón me dio un brinco. «La que está detrás de usted». Yo lancé una mirada rápida hacia atrás. Ciania estaba exactamente detrás de mí. Se veía infeliz. Y un poco más atrás de ella había 6 o 7 hombres de los Sioux, quienes venían con ansiedad a ella, y a mí, y al ojo de oro. El sacerdote todavía estaba arrodillado sopesando el oro, cuando yo me volví otra vez y dejé caer mi macuahuitl. La tela y sus manos cortadas cayeron en el suelo, aunque el sacerdote solamente se tambaleó, azorado y estremecido por la sangre que emanaba de sus muñecas. Los otros sacerdotes y los pescadores saltaron hacia él. No sé si fue para agarrar el oro que se escapaba o para ayudar a su jefe mutilado, pero exactamente en el mismo instante giré rápidamente, haciendo a Ciania por la mano, y a golpazos y patadas me abrí paso entre el círculo cerrado de hombres y tiré de ellas, encabezando una carrera a todo lo largo del risco y bajando hacia el lado oeste. En breve, estuvimos fuera de la vista de los aporreados Sioux, y yo me desvié abruptamente para escabullirme entre algunos peñascos que estaban más altos, sobre nuestras cabezas. Los Sioux nos darían caza, y naturalmente esperaban que saliéramos disparados hacia nuestra canoa en la playa. Sin embargo, aunque hubiéramos podido alcanzarla y hacernos al mar, yo no tenía ninguna experiencia en el arte de remar y conocer el mar. Los perseguidores probablemente nos hubieran cogido con solo vadear adelante de nosotros. Algunos de ellos pasaron corriendo y gritando en aquellos momentos cerca de nuestro escondite improvisado, corriendo con dirección de la playa, como yo lo había esperado. «Ahora vamos colina arriba», dije a Ciania, y no perdió aliento en preguntar el por qué, sino que subió conmigo. La mayor parte de aquel promontorio era roca desnuda, y nosotros teníamos que escalar con mucho cuidado a través de las hendiduras y grietas para no ser visibles a los de abajo. Más arriba crecían en la montaña árboles y arbustos
en los que nos hubiéramos podido esconder con más facilidad. Pero aquella parte estaba todavía a un largo trecho de distancia, y también estaba preocupado acerca de los pájaros, pues con sus chillidos podían descubrir nuestra posición. Cada paso que dábamos parecía como si se levantaran en vuelo toda una bandada de gaviotas, pelícanos y cuervos marinos. Sin embargo, luego me di cuenta de que los pájaros estaban revoloteando no solo alrededor de nosotros, sino en todas partes de la montaña. También habían aves de tierra, papagayos, palomas, mirlos, volando alrededor a la aventura y graznando o chillando con aparente agitación. Y no solamente las aves, animales usualmente tímidos y nocturnos, huían singularmente. Armadillos, iguanas, ardillas, víboras, y hasta un ocelote pasó brincando sin mirarnos, y todos los animales, como nosotros, se movían montaña arriba. Entonces, a pesar de que todavía faltaba un buen rato para que estuviera completamente oscuro, oí el aguzado lamento del coyote desde algún lugar, y adelante de nosotros, en las alturas, no muy lejos, una hilera sinuosa de murciélagos salió como escupida de una grieta. Y entonces supe lo que se aproximaba. Una de las convulsiones tan comunes en aquella costa. ¡Rápido!, urgía la muchacha. Ahí arriba, donde salen los murciélagos, debe de haber una caverna. Entremos en ella. La alcanzamos exactamente cuando los últimos murciélagos salían. Era un túnel en la roca, lo suficientemente ancho como para que nos acurrucáramos en él lado a lado. ¿Qué tan profunda era? Nunca lo averigüé. Pero de todas maneras debió de ser una caverna muy grande por la incontable multitud de murciélagos que salieron de ella, y porque, mientras yacíamos en el túnel, hasta nosotros llegaba más allá de su interior el olor de guano acumulado. De repente, todo quedó en silencio afuera de nuestra madriguera. Los pájaros debieron de haber volado muy lejos, y los animales estarían ya sanos y salvos en la tierra. Aún se cayó el usual chillido continuo de las cigarras. El primer temblor fue corto, pero también sin ruido. Oí a Ciania susurrando asustada: «¡Siú!», y yo la abracé protectora y fuertemente contra mí. Después oímos un rumor largo, sordo, como un gruñido que venía desde algún lugar tierra adentro. Uno de los volcanes de aquella sierra estaba vomitando, si es que no en erupción, tan violentamente que hacía temblar toda la tierra, tan lejos que llegaba hasta aquí. El segundo y tercer temblor, y no pude recordar cuántos más llegaron intensificándose con gran rapidez, con una mezcla de movimientos oscilatorios y simultáneamente rotatorios, de golpazos y meneos. Parecía como si la muchacha y yo hubiéramos sido puesto dentro de un tronco y luego haber sido lanzados sobre los rápidos de un río. Y entonces oímos el ruido, tan ensordecedoramente fuerte y prolongado, que hubiéramos podido estar igualmente dentro de un tambor que rompe corazones, siendo tocado por un sacerdote demente. El ruido era producido por la montaña, que se rompía en pedazos, haciendo que todas las rocas de ese gran peñasco se extendieran más sobre el mar. Yo me preguntaba en qué momento Ciania y yo estaríamos entre esos fragmentos. Después de todo, los murciélagos habían huido de allí. Pero ya no podíamos escurrirnos fuera del túnel, aunque tuviéramos pánico, ya que estábamos siendo fieramente sacudidos. Tratamos de acurrucarnos un poco más adentro del túnel, cuando de repente la boca de éste se oscureció. Un pedazo gigantesco había caído de lo alto de la montaña y había rodado exactamente allí.
Afortunadamente para nosotros, siguió rodando y dejó que la luz entrara nuevamente, aunque con una nube de polvo que llegó hasta nosotros, haciéndonos toser. Entonces mi boca quedó todavía más seca, pero fue de terror, al oír un sordo retumbido atrás de nosotros que salía dentro de la montaña. El vasto agujero de la caverna de los murciélagos era sacudido desde dentro. Su techo, como una cúpula, se caía a pedazos, atrayendo hacia sí probablemente todo el peso de la montaña. Yo esperaba que nuestro túnel se rompiera, lanzándonos a los dos de pies adentro de ese colapso total y crujiente del mundo inmediato. Cubrí a Ciania con mis brazos y puse mis piernas alrededor de ella, sosteniéndola todavía más apretadamente, con la pobre esperanza de que mi cuerpo le diera alguna protección. Cuando los dos fuéramos arrojados dentro de las entrañas pulverizadas de la tierra. Sin embargo, nuestro túnel se sostuvo firme, y ese fue el último temblor alarmante. Lentamente, el movimiento y los ruidos se aquietaron, hasta que no oímos más que unos cuantos ruidos afuera de nuestro refugio, el de piedras pequeñas que caían y guijarros que seguían detrás de las rocas más grandes, montaña abajo. Yo me moví, tratando de sacar mi cabeza hacia afuera para ver qué había quedado de la montaña, pero Ciania me detuvo por la espalda. No, todavía no, me previno. Todavía hay más temblores, o puede haber algún peñasco oscilando sobre nosotros, listo para caer. Espera un rato. Por supuesto que ella tenía razón de ser prudente, aunque nunca le pregunté francamente si esa fue la única razón por la que me detuvo. Ya he mencionado los efectos que un temblor de tierra tiene sobre un ser humano, fisiológica y emocionalmente. Yo sé que Ciania podía sentir mi tepuli erecto contra sus pequeñas partes, y aun teniendo puesta su blusa y yo mi manto, podía sentir la erección insistente de sus pezones contra mi pecho. Al principio murmuró: «Oh, no, Sa, no debemos». Luego dijo: «Por favor, no, Sa. Tú fuiste el amante de mi madre». Y luego dijo: «Tú fuiste el padre de mi hermanito. Tú y yo no podemos». Si bien su aliento estaba acelerado, siguió diciendo: «Esto no está bien», hasta que al fin dijo, con lo que le restaba de aliento: «Bien, tú me salvaste amorosamente de esos salvajes». Después de lo cual, jadeó silenciosamente hasta que los gritos y gemidos de placer empezaron. Luego, un poquito más tarde, ella susurró: «¿Lo hice bien?». Si hay algo bueno que decir de un temblor, debo hacer notar que su singular movimiento ayuda a una muchacha virgen a disfrutar su desfloración, que rara vez se consigue de otra manera. Ciania se deleitó tanto con eso que me retuve hasta que nos entregamos el uno al otro 2 veces más, y tanto vigor me había dado el temblor que en todo ese tiempo no nos desunimos. Después de cada eyaculación, mi tepuli naturalmente se encogía, pero entonces el pequeño círculo de músculos que Ciania tenía allí lo apretaba tan atormentadoramente que mi miembro se volvía a alargar. Hubiéramos podido seguir así por más tiempo sin ninguna pausa, pero la boca del túnel se oscureció en esos momentos en un singular color gris rojizo, y como deseaba saber cuál era nuestra situación antes de que cayera la noche, nos escurrimos hacia afuera y nos pusimos de pie. Era después del ocaso, pero el volcán o el temblor había lanzado una nube de polvo hacia el cielo, y en ella todavía se reflejaban los rayos de Tonatiuh, desde Mictlán,
o desde donde se encontraba en ese momento. El cielo, que había estado azul oscuro, estaba entonces luminosamente rojo, y coloreaba de rojo el mechón que Ciania tenía en el pelo. También reflejaba la suficiente luz para que nosotros pudiéramos ver alrededor. El océano estaba bulliendo y agitándose espumosamente, alrededor de un área mayor de rocas. El camino que habíamos tomado para escalar la montaña ya no era reconocible. En muchas partes tenía montones de cascajo. En otras se había abierto en profundas y anchas grietas. A un lado de nosotros, la montaña se había hundido formando un agujero negro, exactamente en donde había estado la caverna de los murciélagos. Parece, reflexioné, que las rocas al deslizarse aplastaron a todos nuestros perseguidores, y quizá también su aldea desapareció. Si no fue así, seguro que nos culparán del desastre y tratarán de vengarse más. ¿Culparnos?, exclamó Ciania. Yo profané el lugar sagrado de su poderoso Dios. Supondrán que provoqué su ira. Pensé acerca de eso interrogándome y dije, a lo mejor lo hice. Después volví a la realidad. Pero si pasamos aquí la noche, en este lugar escondido, y mañana nos levantamos temprano y nos vamos antes del amanecer, creo que podemos poner bastante distancia a cualquier tipo de persecución. Cuando otra vez tengamos a la vista a Tecuantepec. ¿Podremos regresar, Saa? No tenemos provisiones, ni agua. Todavía tengo mi macuahuitl. He cruzado peores montañas de las que hay de aquí a Tecuantepec. Cuando regresemos, Ciania, ¿querrás casarte conmigo? Se sorprendió de mi abrupta proposición, pero no exactamente por ese hecho. Ella dijo suavemente, yo supuse que ya había contestado antes de que tú me lo preguntaras. Quizás sea inmodesto de mi parte lo que voy a decir, pero no puedo culpar totalmente al Sioux por lo que pasó. Dije sinceramente, le doy las gracias al Sioux por haber hecho esto posible. Sin embargo, desde hace mucho tiempo te quiero, Ciania. Está bien entonces, dijo ella, y sonrió hermosamente, haciendo un gesto con sus brazos, como diciendo, está hecho. Yo negué con mi cabeza, dando a entender de que no era tan fácil, y su sonrisa desapareció, para dejar paso a cierta ansiedad. Dije, para mí, tú eres el más grande tesoro que jamás tuve la esperanza de encontrar. Para ti, yo no lo soy. Ella empezó a hablar, pero yo moví otra vez mi cabeza. Si tú te casas conmigo, serás proscrita para siempre de tu gente, la gente nube. No es un pequeño sacrificio el ser relegado por este pueblo unido, orgulloso y admirable. Ella pensó un momento y luego me preguntó, ¿me creerías si te dijera que eres una persona de mucho valor? No, dije, porque estoy mejor informado de mi valor o de mi falta de valor, más de lo que tú sabes. Ella asintió, como si ya esperara una respuesta parecida. Entonces, lo único que puedo decir es que amo más a un hombre llamado Saa Nayasu que lo que amo a la gente nube. ¿Por qué, Ciania? Pienso que te he amado siempre, pero no hablemos de lo pasado. Solamente te digo que te amo hoy y que te amaré mañana, porque el pasado se ha ido. Los hoy y los mañanas serán todos los días que podrán ser. Y en cada uno de estos días te diré te amo. ¿Puedes creer eso, Saa? ¿Puedes tú decir lo mismo? Yo le sonreí. Puedo. Y más que puedo, lo haré. Te amo, Ciania. Ella me devolvió la sonrisa y dijo de una manera traviesa. No sé por qué estamos discutiendo eso.
De todas maneras, parece que estamos marcados por nuestros destinos, por tu tonali, o por el mío, o por los dos. Y ella apuntó su pecho y el mío. El colorante que el sacerdote me había embarrado estaba todavía húmedo cuando nos acostamos juntos. Así es que en esos momentos cada uno de nosotros tenía una mancha púrpura idéntica, ella en su blusa y yo en mi manto. Y luego dije tristemente: he estado mucho tiempo enamorado de ti, Ciania, y ahora que tenemos promesa de ser esposo y esposa, quisiera preguntarte lo que nunca pensé preguntarte. ¿Qué significa tu nombre? Cuando me lo dijo, yo creí que bromeaba, y solamente después de su solemne insistencia la pude creer. Como seguramente ya se habrán dado cuenta hasta ahora, mis señores, todas las gentes de todas las naciones tenían nombres que tomaban prestados de alguna cosa de la naturaleza, o de alguna cualidad natural, o alguna combinación de los dos. Esto se evidencia en mi propio nombre de Nube Oscura, y de otros de los que ya he hablado: Algo Delicado, Glotón de Sangre, Estrella, Estrella del Atardecer, Flor Llameante. Así es que me costó mucho trabajo creer que una muchacha tuviera un nombre que no significaba absolutamente nada. Ciania es solo una palabra común y corriente, y no significa nada en el mundo más que siempre, siempre. IHS, santificada, cesárea, católica majestad. El emperador don Carlos, nuestro señor rey. Muy laudable majestad, nuestro mentor y monarca, desde esta Ciudad de México, capital de la Nueva España, en este día de San Próspero, en el año de nuestro Señor Jesucristo de 1530, os saludo. Como de costumbre, señor, va anexado aquí la última emanación del azteca que reside entre nosotros, y también, como de costumbre, muy poco de bis y mucho de vomitas. Por la carta más reciente de vuestra majestad, es evidente que nuestro soberano todavía considera esta historia lo suficientemente entretenida como para que 5 hombres útiles continúen sujetos a escuchar y a transcribir. Quizá vuestra delicada majestad también puede estar interesado en saber que los misioneros dominicos que nos enviamos han regresado sanos y salvos del sur, de la región llamada Oaxaca, para dar testimonio a nuestro azteca que clamaba que esos indios han estado adorando por mucho tiempo a un solo y omnipotente Dios de dioses, extravagantemente conocido por el aliento poderoso, y que también han estado utilizando la cruz como un símbolo santo. El hermano Bernardino Minaya y sus compañeros frailes han atestiguado que vieron en ese país muchas cruces similares a las cristianas, por lo menos cruces en forma heráldica llamada Croix Bottonee. Sin embargo, estas no se utilizan para un fin religioso, sino que tienen un uso práctico, puesto que solamente sirven para marcar los lugares en donde hay agua fresca. Así es que el vicario de vuestra majestad se ha visto inclinado a considerar esas cruces con escepticismo agustino. Según nuestra apreciación, señor, no son más que una manifestación más astutamente maligna del adversario. Claramente anticipándose a nuestra llegada a la Nueva España, el diablo debió de enseñar apresuradamente a cierto número de idólatras una imitación profana de varias creencias, ritos y objetos sagrados cristianos, con la esperanza de frustrar y confundir la verdadera fe que más tarde nos introduciríamos. También, como los dominicos pudieron comprobar, aunque tuvieron dificultades lingüísticas, el aliento poderoso no es un dios, sino un gran brujo, o sacerdote, o alguien como nuestro cronista, que tiene dominio sobre las criptas subterráneas,
en las ruinas de esa ciudad llamada Mitla, considerada formalmente por los nativos como su hogar santo. Los frailes, informados por nos acerca de esos entierros paganos y de esos suicidios criminales o inmolaciones de vida voluntarios en ese lugar, obligaron al brujo a permitirles acceso a esas criptas. Como Teseo se aventuró en el laberinto de Dédalo, fueron desenrollando un cordón detrás de ellos, mientras caminaban a la luz de las antorchas a través de las diferentes cuevas y de los tortuosos pasajes subterráneos. Fueron embestidos por la pestilencia de la carne corrompida y caminaron sobre los huesos de incontables esqueletos que yacían plácidamente allí. Desdichados, y a diferencia de Teseo, perdieron su valor antes de haber podido caminar algunas leguas. Cuando se encontraron ante ratas y víboras gigantes y gordas y otras clases de alimañas, su determinación se disolvió en horror y huyeron de la manera más indigna. Una vez afuera, ordenaron que las entradas de los túneles fueran permanentemente tapadas y selladas con muchas piedras, para poner un muro y esconder para siempre esa puerta trasera del infierno, según la frase de Fray Bernardino. Eso se llevó a efecto, a pesar de las protestas y lamentaciones de los indios. La acción, por supuesto, estaba justificada, y aunque ya ha pasado mucho tiempo, y sin querer rebajar en la comparación, nos recuerda a Santa Catalina de Siena, quien rogaba que su cuerpo impecable fuera arrojado al Pit, para que así no hubiera más pobres pecadores que se arrojaran sobre sus aguas. No obstante, nos apena que nunca lleguemos a saber, ahora, la total extensión de esas cavernas talladas bajo tierra, y ya nunca podremos recobrar los tesoros que de seguro tenían en sus tumbas los personajes de alto rango de ese pueblo. Y lo que nos más tememos, lo peor de todo, es que la acción impetuosa de los dominicos ha hecho que los indios de esa región sean menos perceptibles a la fe, o que sientan muy poco amor hacia nosotros, que se la llevamos. También, con pena, tenemos que deciros que nos, personalmente, no somos mucho más amados por nuestros compañeros españoles aquí en la Nueva España. Los encargados del Real Archivo de las Indias de Vuestra Majestad quizás hayan recibido ya algunas cartas de personas que se quejan de nuestra interferencia en asuntos seculares. Dios sabe que ellos se han quejado lo suficiente con nosotros, sobre todo los hacendados, quienes emplean un gran número de trabajadores indígenas en sus granjas, ranchos y plantaciones. Esos señores propietarios han hecho un juego de palabras con nuestro nombre, y ahora, irreverentemente, se dirigen a nos como el obispo Surriago, el azote. Es por esto, señor, que nosotros nos atrevimos a denunciar desde el púlpito sus prácticas de hacer trabajar a los indios literalmente hasta morir. ¿Y por qué no lo hemos de hacer?, preguntan ellos. Todavía quedan en estas tierras unos 15,000 hombres rojos por cada hombre blanco. ¿Qué hay de malo en reducir esa peligrosa disparidad, especialmente si podemos forzar a trabajar a esos desgraciados como lo hacemos? Los españoles que sostienen esa actitud dicen que tienen una buena justificación religiosa para ello, porque como nosotros los cristianos rescatamos a esos salvajes de su adoración al demonio y de su inevitable condenación, y porque nosotros les trajimos la esperanza de su salvación, por eso los indios deben estar eternamente agradecidos a nosotros, sus redentores. El capellán de Vuestra Majestad no puede negar que hay cierta lógica en ese argumento, pero nosotros no creemos que el agradecimiento de los indios los obligue a morir indiscriminada y arbitrariamente, por golpes, por marcas de hierro, por falta de alimentación y otros malos tratos. Y ciertamente, antes de que hayan sido bautizados y totalmente confirmados dentro de la fe. Ya que los datos recopilados por el censo y catastro de la Nueva España
todavía tienden a ser necesariamente irregulares e incompletos, solo podemos ofreceros un cálculo imperfecto sobre el número de la población nativa, pasada y presente. Sin embargo, hay razón para creer que aproximadamente 6 millones de hombres rojos vivían en tiempos pasados dentro de los confines de lo que hoy es la Nueva España. Naturalmente, las guerras de conquista acabaron con una considerable cantidad de ellos. También desde entonces, y desde hace 9 años, se ha estimado que 2,5 millones de indios han muerto, bajo la autoridad española, de diferentes enfermedades, y solo Dios sabe cuántos más están muriendo aún en las regiones no conquistadas y en todas partes, en gran número. Aparentemente agrada a nuestro Señor el que esa raza roja sea peculiarmente vulnerable a ciertas enfermedades que parece que no existían antes en estas tierras, mientras que la pestilencia de la sífilis era conocida aquí, cosa que no es de sorprender en vista de su gente licenciosa. Parece que las plagas de la fiebre bubónica, del cólera morbus, de viruelas negras, de viruelas blancas y del sarampión no lo eran. Ya sea que esas enfermedades hayan hecho su aparición por coincidencia con la derrota de estos pueblos, o que sean un castigo que Dios, en su juicio, dejó caer sobre ellos, éstas han devastado a los indios con mucha más virulencia que a los europeos. Pero aún así, esa pérdida de vidas, aunque es una calamidad de gran magnitud, como sea, es debido a una causa natural, a un acto de Dios inescrutable, y por lo tanto nuestros compatriotas no están obligados a sentirse afectados por ello. Sin embargo, debemos poner un alto, como lo haremos, a la matanza de hombres rojos que deliberadamente cometen nuestros compatriotas. Vuestra Majestad nos dio otro oficio aparte del obispo e inquisidor, y sostendremos ese título de protector de los indios, aunque eso signifique llevar sobre nos el odioso título de azote, puesto por nuestros compañeros. Si los indios nos ofrecen un trabajo barato y útil, debe esto considerarse desde un punto secundario para poder salvar sus almas paganas. Nuestro éxito en esta noble tarea se ve disminuido cada vez que un indio muere sin ser cristiano. Si muchos de ellos mueren así, el nombre de la Iglesia sufrirá menoscabo. Además, si todos esos indios mueren, ¿quiénes construirán nuestras catedrales e iglesias, nuestras capillas y monasterios, nuestros conventos y claustros, nuestros santuarios y casas de retiro y todos los demás edificios cristianos? ¿Quiénes constituirán entonces la mayor parte de nuestra congregación? ¿Y quiénes van a trabajar para contribuir en el sostenimiento de los siervos de Dios en la Nueva España? Que nuestro Señor Dios preserve a vuestra más renombrada Majestad, ejecutor de muchas obras buenas, y que vos gocéis de los frutos de esas obras en su santa gloria. Exe signum Zumárraga.